Que Dios les bendiga, amigos. Bienvenidos a este programa muy especial llamado La Verdad que Libera. Qué bendición. Una vez más, estamos ya en nuestra quinta edición compartiendo con ustedes reflexiones de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo, el pastor Juan Carlos Ulloa, de la Iglesia Bautista Puerto de Salvación, acá en Puerto Bolívar, la provincia del Oro. Gracias a Canal Online TV La Verdad, canal mundial, donde usted nos puede sintonizar, encontrarnos en la internet y compartir con sus amigos también este programa de bendición para su vida, para su familia. Hoy quiero también compartir con usted algo que usted necesita saber. Hemos estado hablando en las ediciones anteriores acerca de que la verdad nos hace libres. Hablamos también que esa verdad se encuentra en la palabra de Dios y que usted puede conocerla si usted permanece en las enseñanzas de Jesucristo. Esa es la verdad. También hablamos ¿qué es la verdad? Y decíamos que la verdad es una persona, Jesucristo. Ahora, quiero que usted escuche lo que dice aquí la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué nos dice este texto? Dios quiere que usted conozca la verdad. Dios está interesado en que usted conozca la verdad. Y hay algo más, si usted prestó atención, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Sabe lo que eso significa? El deseo de Dios es que todos los hombres, toda la humanidad, vayan al cielo, sean salvos. Y usted se preguntará, ¿pero salvos de qué? Lo que la Biblia nos enseña, que desde que Adán y Eva pecaron, fueron ellos y sus hijos, sus descendientes, somos nosotros, destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno, dice, todos somos pecadores. Adán pecó, todos somos pecadores. Adán murió, todos morimos. Eso dice la palabra de Dios. Así que hay esa condenación. Dice aquí, Dios quiere que todos sean salvos. ¿Salvos de qué? La paga del pecado está en nosotros, en nuestros genes, ¿sí? Desde la caída, y que somos portadores de ese pecado. La paga del pecado es la muerte. Muerte significa separación. La muerte física, cuando su alma se separa de su cuerpo. La muerte espiritual, cuando su espíritu es separado de la presencia de Dios para siempre. Así que hay una salvación y hay una condenación. Dice la palabra de Dios que todos los ángeles que se rebelaron contra Dios y pecaron están en prisiones de oscuridad, esperando el juicio del gran día, donde todos serán lanzados a un lago de fuego. Todos estos ángeles, llamados ángeles caídos o demonios, serán lanzados a un lago de fuego. Ahora, todo ser humano que ha vivido practicando el pecado, rechazando a Dios, rechazando sus principios, rechazando su verdad, rechazando a Dios, también irán a ese lago de fuego. Es lo que enseña la Biblia. Hay religiones que dicen, no, eso no existe. Pero aquí dice que sí, que hay un lago de fuego donde estas personas serán condenadas. Algo más. Dice en Juan 3, 17, 18, que el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Eso qué significa? Que toda la humanidad, todas las personas que no han creído en Jesucristo, ya están condenados. Por eso Dios quiere que todos sean salvos, salvos de esa condenación. Toda persona que muere sin que sus pecados hayan sido lavados con la sangre de Jesús, jamás podrá entrar al cielo. Tendrá que ir a ese lago de fuego. Pero ese no es el deseo de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedan a arrepentirse de sus pecados. Dios quiere que todos crean en su Hijo Jesucristo, para que con esa sangre que Él derramó en la cruz podamos ser perdonados y podamos entrar al cielo. Es lo que dice aquí. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, salvos de esa condenación, y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? ¿Cuál es esa verdad? ¿Sí? Lo que acabo de describirles. Somos pecadores. Vamos a morir un día.
Y nuestra alma no podrá ir al cielo por causa del pecado en nosotros. La única forma es que usted crea en Jesucristo, sea lavado por su sangre, sea sellado por su Espíritu Santo, y que su nombre sea escrito en el libro de la vida en los cielos. Entonces usted podrá ir al cielo. Entonces usted podrá ir al lugar que Jesucristo fue a preparar. Esa es la verdad que Dios quiere que conozcan. Y por eso dice el siguiente versículo: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Jesucristo puede hacer posible. Por eso Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente por medio de Jesucristo usted puede ser perdonado, sus pecados pueden ser limpiados y usted puede ir a la presencia de Dios. Sin Cristo estamos destituidos de su gloria, destituidos de su presencia. El destino final es el lago de fuego. Ahora, hablábamos que el Señor quería que conozcamos esa verdad. Dios quiere que conozcan la verdad. Y Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Usted dirá: ¿libre de qué? Y mire, quiero compartir con ustedes más adelante, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 y 26. Dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. No sé si usted le prestó atención. Dios quiere que enseñemos la palabra de Dios con mansedumbre, que corrijamos a los que se oponen. Aquellos que dicen: no, esos que creen en la Biblia son locos, yo no creo en eso, yo no quiero saber nada de la Biblia, yo no quiero saber nada de Dios, eso es locura, esas cosas a mí no me hables. Y se oponen y dicen: no, esa no es la verdad, yo tengo la verdad, y rechazan la verdad de Dios. A ellos que se oponen, dice que debemos predicarles con mansedumbre y corregirles y orar por ellos, que quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, ya que tristemente cuando una persona endurece su corazón hacia Dios, solo Dios mismo puede tener misericordia y tocar su corazón. Y luego dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Estas personas son cautivos por Satanás. Lazo, usted sabe lo que es un lazo, ¿verdad? Están atados, están amarrados, están encadenados, están atrapados, están, ¿cómo más podríamos decirlo, verdad? Encadenados por el diablo. Él los tiene cautivos a su voluntad. Satanás hace lo que quiere con las personas a quien las tiene en cautividad. Y por eso usted le ve personas en la calle, todos sucios, envueltos en la droga, en el alcoholismo, otros robando, otros asesinando, haciendo la voluntad del padre de mentira y homicida desde el principio, de ese ladrón que vino a robar, matar y destruir. ¿Y cuánta gente vive haciendo la voluntad del diablo? Cautivos en su mente, en su corazón, cautivos por los deleites y placeres que ofrece el mundo, que son destructivos. Por eso dice la Escritura: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es decir, hay comportamientos, hay creencias, hay conductas que al hombre le parece que es correcto, pero realmente los lleva a la destrucción, los lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque están cautivos en la voluntad del maligno, haciendo todo lo que el diablo les manda hacer, dominados, gobernados por el diablo, poseídas sus mentes muchas veces por el diablo, por demonios, cautivos, atrapados en ese lazo. Dios quiere que usted se arrepienta, que conozca la verdad y sea verdaderamente libre. Jesús dijo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay otro texto que dice que usted es esclavo de aquel a quien obedece, del pecado para muerte, de la justicia para vida. Y también que usted se vuelve esclavo de aquel a quien obedece. Si obedece a Satanás, se vuelve esclavo del diablo. Si obedece a Cristo, usted se vuelve, como dice aquí, esclavo de Jesucristo. Pero Jesucristo no lo trata como un esclavo. Jesucristo lo eleva a la posición de hijo de Dios, de hija de Dios. Eso es lo maravilloso de conocer a Jesucristo. Así que Dios quiere que usted conozca esa verdad. Y hablamos que esa verdad es una persona, Jesucristo. Y usted aquí lo va a conocer en sus enseñanzas. Cuando usted deposita su fe
en su palabra. Primero la fe. Luego usted experimentará el amor, el poder de Dios, la mano de Dios, su bendición. Y usted podrá decir como los discípulos decían, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Yo deposité mi fe en esta palabra. Creí en Jesucristo, creí en sus enseñanzas. Por fe. Pero en mis 18 años conociendo a Jesús, también puedo decir que ya lo conozco experimentalmente. He sido testigo de su amor, de sus bendiciones, de su sanidad. He sido testigo de cuántas maravillas que Él ha hecho en mi vida, que van más allá de la fe, ya a la experiencia. Primero, muchos dicen ver para creer. Con Jesucristo es creer para ver la gloria de Dios. Jesús le dijo a una mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Usted debe creer primero para ver la gloria de Dios. Así que Dios quiere que usted conozca la verdad. Dios no quiere que usted viva en oscuridad. Dios no quiere que usted viva en cautividad, en esclavitud del diablo. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para que usted tenga libertad. Él lo dijo, Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Jesucristo puede hacerle libre a usted de esas cadenas, de ese lazo, de esas ataduras, de esa esclavitud que el diablo tiene a la humanidad. En Jesús esas son rotas, son desbaratadas y usted puede ser libre. Hay otro texto que quiero compartir con usted. En 2 Corintios 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren, aquellos que rechazan el evangelio, dice que el Dios de este siglo, Satanás, que se hace llamar Dios, porque hay un solo Dios verdadero, ¿sí? Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Cuando una persona es incrédula, cuando una persona se niega a creer, cuando una persona se niega a tener fe en Dios, en su palabra, como dijo el Señor, creerle a Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Mire, no se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios, que Él envió a su Hijo Jesús para que seamos salvos. Cuando usted decide dejar de ser un incrédulo, como le dijo el Señor a Tomás, Él dijo, si no veo las marcas en su mano, en su costado, no creeré. Y luego Jesús se apareció y le dijo, mira, aquí están. Sé un creyente, no un incrédulo. Cuando usted decide creerle a Dios, creer su palabra, creer en Jesucristo, usted deja de ser ese incrédulo. El Dios de este siglo ya no podrá cegar su entendimiento, porque en usted va a resplandecer la luz del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo. Usted podrá conocer esa luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. Por eso el tema de hoy es, Dios quiere que usted conozca la verdad. Esa verdad que le hará verdaderamente libre. Escape del lazo del diablo. Escape de esa ceguera espiritual, de esas tinieblas que Satanás tiene en el corazón de aquellos que son incrédulos. Y decida ser un creyente. Entonces usted verá la gloria de Dios. Podrá entender las verdades de Dios. Estas maravillas que están aquí. Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes les es permitido entender los principios del reino de Dios. A ellos no. ¿Por qué ellos no? Porque tenían cegado el entendimiento. Sus discípulos que habían decidido creer en Jesucristo, ese velo había sido quitado y ellos podían entender las verdades de Dios. Cuando usted recibe a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, cuando usted toma la decisión de creer en Él, de creer en su palabra, el Espíritu Santo va a iluminar su mente, su corazón, y usted podrá entender la palabra de Dios. Yo lo experimenté. Antes leía la Biblia y no entendía nada. Pero cuando recibí a Jesucristo y empecé a leer la Biblia, ahora podía encontrar a Dios hablando a mi vida, saciando mis necesidades, llenando los vacíos de mi corazón. Podía sentir su palabra viva y eficaz en mi vida. Es lo que Dios quiere para usted.
Quiero compartir algo también que escribió el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Cuando él conoce a Jesucristo, cuando él tiene un encuentro con el Señor, recuerde lo que leíamos hace poco, que él perseguía a los del camino, iba tras ellos a buscarlos, para encarcelarlos, para arrastrarlos. Y mientras iba a Damasco a buscar a otros del camino, a los cristianos, se encontró con Jesucristo. Fue tan grande la gloria que pudo ver que él cayó de su caballo y quedó ciego, hasta que alguien oró por él y recobró la vista. Y miren lo que escribe él en cuanto a conocer la verdad. Él llegó a conocer la verdad y ahora nos dice lo siguiente, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Hablando en su humanidad. Circuncidado al 8º día. Miren el perfil, miren el currículum de Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, es decir, la secta más rigurosa de ese entonces, los más celosos de la ley. Él era uno de ellos, fariseo. En cuanto al celo por la palabra de Dios, por Elohim, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es irreprensible, es decir, era celoso de su religión, de su Dios, de su fe. Nadie podía a él reprenderlo, decir, mira, tú eres un mentiroso, tú eres un falso. No, en cuanto a la ley, al cumplimiento de la ley mosaica, era irreprensible, tenía un testimonio intachable, celoso de su religión. Pero cuando él tiene su encuentro con Jesús, miren lo que él dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, mire, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo nos está diciendo, miren, yo puedo hacer alarde de mi perfil, de mi currículum. Soy lo máximo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, de la mejor religión, todo eso he sido yo, irreprensible, incluso defensor de mi religión, persiguiendo a los cristianos, todo eso fui. Pero cuando conoció a Cristo, él dice que todas esas cosas que parecían ganancia, que parecían tener algún valor, él los tomó como más bien pérdida, como perjuicio para él. Y todas esas cosas las tomó como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Para él no había conocimiento más excelente que conocer a Jesucristo. Todo lo demás, dice, lo he tomado por basura. Ninguna religión, ninguna doctrina, ninguna filosofía, ningún conocimiento se compara a conocer personalmente a Jesucristo por medio de la fe. Dice, y todo esto lo tengo por basura. Una versión traduce por estiércol, para ganar a Cristo. Dice, yo prefiero perderlo todo con tal de tener a Jesucristo. Y aún Jesús dijo eso. Si alguno viene a mí y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe? En el infierno hay mucha gente que están más por ser religiosos que por ser malas personas. Porque dijeron, no, yo y mi religión, y con mi religión llegaré al cielo. Pero ninguna religión salva, solo Jesucristo. Dios quiere que usted conozca la verdad y sea salvo. Y esa verdad es Jesucristo. Conózcalo a través de sus enseñanzas y a través de recibirlo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Entonces usted podrá conocer esa vida y vida en abundancia. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en nuestra próxima edición. Un abrazo grande. Bendiciones.